Feliz día, en el nombre del Cristo, en su gracia, misericordia, gloria y poder, en su amor e infinitud, paz a todos vosotros, a vuestros corazones, a vuestro espíritu, para que vuestra vida sea plena y próspera. Amén. En esta mañana compartiremos con la audiencia que nos escucha y nos sigue en estos años de Superando Nuestros Límites, la edición 242. Enhorabuena, esta primicia maravillosa que nos legó nuestro Salvador a través de la sabiduría crística y que confirmó y confirma a cada instante esa sabiduría pristina, original, genuina, real, verdadera, solar, logoica, que nos lleva a la liberación a través del amor. Porque dije que confirma y confirmó esa sabiduría que vertida a través de los eones de tiempo, de civilización, doquiera palpita la vida porque es atemporal y no tiene nada que ver con un lugar o con la raza, ha resplandecido, ya sea en la voz en el Antiguo Testamento y que resplandece en las escrituras de Moisés a través del Pentateuco, o de Salomón, o de todos esos grandes apóstoles y de profetas, sino que también en otras culturas que tienen en común, dijéramos, valor, el Cristo, porque el Cristo es, o el Crestos cósmico, el segundo logo, Ochomac, es el centro, el núcleo de la real sabiduría, porque como Él es el amor contiene la sabiduría, es inherente a la libertad, a la felicidad y al poder. Entonces, esa sabiduría crística, esa sabiduría liberadora, simplemente tiene tres principios: toma tu cruz, sígueme, niégate a ti mismo. Y tiene unos fundamentos: el amor y el perdón. Aparte de esos principios y fundamentos, tiene también, dijéramos, una ley. Esa ley es: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa palabra ya resplandecía como eco cuando Moisés dice: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo, de todo nuestro todo, de cada una de las partes de nuestro todo, y semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, a la divinidad, a la deidad, a Dios dentro del prójimo, y a la nuestra dentro de nosotros mismos, es decir, a nuestro Dios dentro de nosotros mismos, no al yo, no. En ningún nivel, en ninguna parte, los textos verdaderos crísticos, gnósticos en este caso, no se refieren al ego, al yo, no, sino al ser, a la deidad, a la divinidad, a Dios dentro de nosotros, al divino Elohim, a nuestro Padre Madre, que es Yod-He Vau-He, interior. Entonces vemos que allí le vamos a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto se fundamenta en el amor. ¿En qué aspecto? En que al César lo que es del César es vivir naturalmente en el mundo
y mantenemos la relación con Él sin olvidar nuestro sendero luminoso de milicia celeste, como hablaba Pablo, como guerrero de la luz. Sin embargo, como cumplimos con la misericordia divina, en la justicia de Dios, también no afectamos en modo alguno, de ninguna manera, en forma absoluta, a nuestro semejante ni a la naturaleza. Porque aquel que vive en la luz, en la justicia, en la misericordia, bajo esa égida de la misericordia divina del Padre, guiado por el Hijo dentro de nosotros, no atenta contra su semejante ni contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque él se está negando a sí mismo. Entonces, como se están cumpliendo leyes superiores, verdaderas, la ley física no tiene opresión sobre nosotros, a excepción de que pertenezca a la ciencia del probismo y que por probación tengamos que transitar alguna de sus formulaciones físicas en este mundo social. Si no, no. Entonces allí es donde prevalece la palabra: dad al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque al mundo hay que entregarle lo que es de él. Sin embargo, esto es más profundo porque se relaciona con la decapitación de Juan el Bautista, como una vez lo mencionamos en una pasada transmisión o edición de Superando Nuestros Límites. La enseñanza de Juan el Bautista, que es la viva reencarnación del espíritu de Elías, unos siglos después, aproximadamente más de 10, según recuerdo, él enseña con su decapitación, a través de la petición de Salomé en aquel baile famoso, la cabeza de Juan en charola de plata. Ese es el verdadero símbolo metafórico, exaltativo y exacto, pero terrible, de la aniquilación budista o la aniquilación del ego, la eliminación del yo o niégate a ti mismo. Es decir, el que se niega a sí mismo está transitando no solamente el camino de Juan el Bautista, simbolizado en la decapitación, sino también la muerte de todos los apóstoles, especialmente la de Andrés, cuando él es desmembrado en forma de X, o semejante a una cruz en forma de X. Esa muerte simbólica en cruz de X es la cruz dinámica, es decir, el movimiento liberador solar de la luz, y que es, dijéramos, el INRI o la clave de producción del fuego para que nos libere en los misterios de Melquisedec, claro está. Entonces allí vemos resplandeciente esa cruz maravillosa en X moviéndose infinitamente, produciendo las fuerzas creadoras, produciendo la vida en todo lo que ha sido, es y será. La vida crística, la vida progresiva, la vida hacia la perfección en sí. Esto no tiene nada que ver con la evolución, no, sino que es un trabajo realmente interno, central, crístico, logoico, absolutamente liberador y por tal no es mecánico. Tampoco es, dijéramos, temporal, no. Es un trabajo consciente, voluntario, dirigido con toda la autonomía y autodeterminación que podamos tener en nuestro ser, y se realiza bajo los auspicios, égida y dirección de nuestro Padre Madre a través del Cristo íntimo, que es el que puede hacer el trabajo dentro de nosotros y que comienza con el despertar de la conciencia crística, con ese anhelo maravilloso de ser. Entonces,
ese sendero de esa cruz de movimiento que simboliza Andrés tiene concordancia, se conecta con, metafóricamente hablando, a la luz de la ciencia pura, con la enseñanza de Juan el Bautista en aquella fiesta o festín cuando es decapitado por orden de Herodes, por petición de Salomé y de Herodías. Entonces allí se cumple, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la síntesis trascendental de esta enseñanza es que el ser, en su proceso de autorrealización íntima, de perfección, en el tránsito de su vida físico-química como humano, debe dar a la naturaleza lo que le pertenece. Es decir, la cabeza. Porque la cabeza simboliza en este caso lo que es de la naturaleza, porque allí radica la mente. Y la mente es, dijéramos, la mezcla o la energía manásica que requiere la naturaleza para nutrirse, o que en otras palabras está simbolizado como la torre de Bel o el simbólico o la simbólica aldea de Belén, es decir, la torre de fuego. Entonces, la cabeza es ese símbolo de la mente que debe ser cristificada. Es el símbolo de entregar al mundo lo que es del mundo. Dijéramos, el resplandor de desprenderse de la materialidad para brillar en la luz absoluta del ser. Entonces, este principio es: niégate a ti mismo. Es un trabajo, dijéramos, que requiere toda la vida, toda la atención, es prioridad absoluta, es un camino terrible, doloroso, y que está descrito en todas las estaciones que vivió nuestro Señor el Salvador, y que está descrito en todos los evangelios y en todas las encarnaciones crísticas. Porque el evangelio es la enseñanza del Cristo. Pero el evangelio cristiano, el de Yeshua ben Pandira, nuestro Salvador, el del Nuevo Testamento de la Biblia, es maravilloso porque Él es el Salvador. Pero debe entenderse, claro está, y lo aclaro, de que el evangelio en sí es la enseñanza del Cristo, encarnado en ese instante por necesidad para liberar a la humanidad doliente, ya sea un Salvador o no lo sea. Es decir, en otras palabras, Moisés trajo su evangelio, Buda trajo su evangelio, y todos ellos son cristificados, pero no salvadores como Yeshua ben Pandira, porque el Cristo es impersonal. En ese sentido, en esa comprensión, debemos darle al mundo lo que es del mundo. Pero para ello nosotros tenemos que negarnos a sí mismos, y comenzaremos no solamente por el despertar de la conciencia, cuyo inicio es la autoobservación psicológica a cada instante y en cada tránsito que tengamos interacción con nuestros semejantes, que sería como el gimnasio psicológico, sino que también es más profundo. ¿Por qué? Porque más allá del despertar de la conciencia está la iluminación, es decir, la vivencia de lo real en la luz, de allí donde la luz se encuentra. Pero si nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios, no lo podemos lograr. Entonces nuestra vida tiene esos dos parámetros. Físicamente tenemos que cumplir con nuestros deberes, pero internamente, a nivel espiritual, a nivel anímico, a nivel psicológico, cósmico o psicobiológico, necesitamos dar a Dios lo que es de Dios. Pero hay algo de Dios que nosotros no damos, y vamos a analizar esto
en este segundo segmento de Superando Nuestros Límites en su edición 242. A Dios de